Tras los recientes anuncios de una cinta en solitario para Spider-Gwen y para Spider-Punk, sumados al próximo estreno de la serie live action de Spider-Man No Way en Prime Video, el panorama parece aclararse. Sony finalmente parece haber entendido hacia dónde debe ir su universo arácnido, y lo hace justo cuando el modelo anterior había tocado fondo. Así que sean todos bienvenidos a una nueva reunión del Club Geek. Pónganse cómodos porque el video de hoy se pondrá muy pero muy interesante. ¡Shazam! ¡Al infinito y más allá! Geeks, Sony Pictures con este universo vienen de un 2024 donde el estreno de Kraven el Cazador terminó por poner un clavo más al ataúd de este fallido universo de villanos de Spider-Man sin Spider-Man. Proyectos como Madame Web o Morbius no solo fueron fracasos en taquilla, fueron películas que el público nunca dejó de procesar. Nadie entendía su razón de existir ni hacia dónde se dirigían, dejando la sensación de que el estudio era el único que esperaba algo de estas producciones. El problema viene desde la raíz, no solo por falta de personajes, sino por una gran clara falta de coherencia entre los proyectos. Desde que la primera entrega de Venom tuvo un recibimiento mixto, la audiencia mantuvo la esperanza de ver una conexión real con alguno de los Spider-Mans ya existentes, ya fuera el regreso de Andrew Garfield, Tobey Maguire o la integración de este nuevo Spider-Man que teníamos en el UCM. Así es, hablo del Spider-Man de Tom Holland. Sin embargo, Sony Pictures optó por un camino de conexiones forzadas y promesas totalmente vacías, y a continuación les pondré unos ejemplos. ¿Recuerdan que para la película de Morbius, en los primeros avances que salieron cuando se estaba promocionando esta película, al final de estos dichos trailers aparecía un graffiti con la imagen del Spider-Man de Tobey Maguire, y que el internet explotó con 1.000.000 de teorías de que posiblemente la película se iba a inventar en el universo de Tobey Maguire, que al final resultara que solo lo utilizaron para atraer fans y lo eliminaran en la versión final tras una cadena interminable de retrasos que sufrió esta película, y que para el final no apareciera este graffiti y al final la película fuera un total fracaso. Además, en otro ejemplo que les doy, ¿se acuerdan que al final de la segunda película de Venom tuvimos este crossover con el Spider-Man de Tom Holland? Porque recuerden que para Spider-Man No Way Home pues ya se venía lo que era el crossover con todos los Spider-Mans que tuvimos, y pues se daba la intriga de que pues podríamos tener al Venom de Tom Hardy en esta película, lo visto en la escena postcréditos de la segunda entrega de Venom, y que al final cuando llegó No Way Home tuvimos una decepcionante resolución de apenas unos segundos como les digo, en la escena postcréditos de esta película, que no llevó a ninguna parte. Esta misma estrategia de producir cintas sobre personajes secundarios o totalmente desconocidos, como el cancelado proyecto del Muerto, solo confirmó un rumbo errático. No importaba qué tan grande fuera el nombre del protagonista que iba a hacer este proyecto, como les ponía este ejemplo del Muerto, que era protagonizada por Bad Bunny, pero que al final no se hizo, pues si es que la historia no justificaba su existencia, y obviamente con todo esto el público obviamente no respondía. Incluso la trilogía de Venom, que siempre fue como que la joya en la corona para Sony, con más de 2.000 millones de dólares recaudados en total, pues empezó a mostrar signos de agotamiento ya después de la segunda película. Si miramos las letras y chiquitas, el panorama era preocupante. Para cuando llegamos al estreno de Venom The Last Dance en 2024, la recaudación cayó estrepitosamente a 472 millones de dólares recaudados, casi la mitad de lo que logró la película original. La lección era clara. La audiencia se cansó de los hilos que no conectaban y de villanos que no terminaban de cuajar. Sony intentó estirar la liga al máximo, pero los números no mienten. Además, detrás de este caos creativo existe una realidad legal que Sony lo tenía muy preocupado, pero que lo explica totalmente todo: la cláusula de caducidad. Sony estaba obligado por contrato a producir contenido relacionado con el universo de Spider-Man.
aproximadamente cada 4 años. De lo contrario, los derechos cinematográficos se regresaban automáticamente a Marvel Studios. Esta presión convirtió al estudio en una fábrica de proyectos reactivos durante muchos años. La estrategia no fue qué gran historia podemos contar, sino qué personaje nos queda en el catálogo para retener la licencia. Sin embargo, el experimento de los spin-offs aislados demostró ser un arma de doble filo. Sirvieron para mantener los derechos, pero estuvieron a punto de destruir la marca. El público ya no estaba dispuesto a pagar por una película que solo existe para que un contrato no expire. Y eso que en 2024 se tuvo a la película de Kraven el Cazador y además el cierre de la trilogía de Venom, pues esto solo nos confirmaba un tropiezo más, que fue además el punto final definitivo para una visión que nunca terminó de cuajar. Con estos últimos fracasos, Sony Pictures parece haber archivado por el momento o no, pues este ambicioso plan de construir un universo centrado en los villanos de Spider-Man, pero obviamente sin Spider-Man. Proyectos como Los 6 Siniestros, que fue el proyecto soñado desde la era de Andrew Garfield, parece haber muerto en el limbo tras años de falsas esperanzas, o quizás se pudo cumplir al ver pues parte de ese grupo en No Way Home. Pero la idea principal era hacer su propia película con o sin Spider-Man, porque después de Andrew Garfield nunca se tuvo definido cuál era el Spider-Man de ese universo. Además de la cinta del muerto, hubo proyectos como la cinta de Jack Buck y otros spin-offs menores que hoy suenan más una anécdota que se quedó en la junta creativa ahí en Sony Pictures como una realidad que veríamos en la sala de cines. Y se ve que Sony ha ajustado su estrategia para el universo de Spider-Man, priorizando lo que realmente ha funcionado: colaboraciones más estrechas con Marvel Studios en proyectos live action centrados en el Spider-Man principal, que es el de Tom Holland, y la expansión del exitoso universo animado del Spider-Verse, que ha logrado miles de millones en taquilla y elogios críticos masivos, en lugar de insistir en spin-off live action de villanos desconectados que han enfrentado fracasos comerciales y de crítica. Y este 2026 seremos testigos de esta nueva estrategia por parte de Sony, ya que en la parte live action tendremos la serie de Spider-Man Noir protagonizada por Nicolas Cage y que llegará a Prime Video este 27 de mayo a la plataforma, y que veremos una versión alternativa de Spider-Man en un universo de los años 30 y ofreciendo un enfoque estilizado en blanco y negro o a color completo. Además, es uno de los pocos proyectos live action alternativos que avanza, aprovechando el carisma que es Nicolas Cage de su rol en la película de Into the Spider-Verse. Y obviamente no nos podemos olvidar del plato fuerte que será Spider-Man Bright New Day, dirigida por Dennis Daniel Cretton, director de Shang-Chi, y que llegará a cines el 30 de julio de este mismo año, que sabemos que esta película promete muchísimo y que forma parte integral del desarrollo que es la fase 6 de este universo cinematográfico de Marvel, con una fuerte colaboración entre Sony y Marvel Studios, y que promete una historia que continúe la trayectoria de Peter Parker tras los eventos de No Way Home. Además, en el apartado de la animación, Sony encontró su mayor activo, ya que mientras esperamos el cierre de la trilogía de Miles Morales en 2027 con Beyond the Spider-Verse, el estudio ya prepara el terreno para expandir su universo, ya que, como les había comentado al principio, y la razón de la realización de este mismo video es de que pues recientemente se confirmó ya el desarrollo de una película individual de Spider-Gwen, y además recordemos que como a mediados del 2025 se anunció la película de Spider-Punk. Bueno, y además ahí veíamos que Sony ya quería redimirse a la hora de hacer películas de estas variantes tan populares, porque esto fue desde que vimos Venom, de que se venía Madame Web, de que Morbius, de que Kraven, de que se anunció la película del muerto, que Sony no tenía como que estos pies ni cabeza, y todos no entendían por qué Sony no hace películas de las variantes de este Spider-Man, si eso es lo que deja, eso es lo que le interesa a los fans. Pero yo creo que al estudio, al querer ser único y diferente, pues dijo, vamos a hacer películas de origen para villanos
pero sin Spider-Man. Y eso le quita el mayor atractivo a estas películas. O sea, si de todos modos es un gran riesgo hacer esta película de Kraven o de este villano de Spider-Man sin Spider-Man, pues ya le estás quitando el mayor atractivo. Sé que hay villanos que por sí solos en los cómics sí sostenían que fue Venom, pero vimos que pues esa fórmula con Venom en las cintas pues fue desgastándose mucho, ya no había como que un rumbo al dónde dirigir. Entonces, ¿para qué seguir explotándolo con más villanos que sabíamos que si en los cómics individualmente no jalaban? ¿Tú crees que en películas iban a jalar? Pues no. Y creo que Sony esto lo entendió ya muy tarde, por eso vimos y vamos a tener la película de Spider-Man, la película de Spider-Punk y la serie live action de Spider-Man, ¿no? Y pues, quién sabe, en un futuro tengamos más películas o series de otras variantes del arácnido. Y mientras escribía el guión para este video, se informó que durante un podcast, pues el presidente de Sony Pictures, Thomas Rodman, aseguró que el universo extendido de personajes arácnidos no está totalmente muerto, sino que será relanzado con gente nueva y con un enfoque creativo distinto. Así que el estudio parece estar alejándose del modelo de películas de origen de villanos de Spider-Man, pero sin Spider-Man, para centrarse en variantes del propio héroe y aprovechar el gran recibimiento que tienen estos mismos personajes. Porque hablamos de personajes que llamamos por las películas animadas, pero que también tienen un legado inmenso en los cómics. Porque como les decía, ¿quién nos dice que en un futuro no veamos series o películas de personajes como Spider-Man 2099, Silk o Scarlet Spider? O incluso el tan esperado live action de Miles Morales, que parece estar más cerca que nunca. Y la verdad, todo es posible, ya que se cuenta con una baraja infinita de personajes con interesantes historias que quién sabe, y podríamos tener en un futuro un proyecto live action del Spider-Verse si es que es su objetivo al crear estas historias individuales de estos personajes. Pero solo una cosa podríamos tener segura: solo el tiempo, la recepción del público y la taquilla lo dirán. Así que geeks, ustedes pónganme acá abajo en los comentarios qué opinan sobre toda esta situación que está haciendo Sony Pictures con su universo arácnido. Y esto ha sido todo por el video de hoy, geeks. Espero que les haya gustado mucho el video. Si es así, no olviden dejar su like, suscríbanse, que es totalmente gratis, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo video. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en X como el Club Geek, ahí el link está acá abajo en la descripción. Obviamente les estamos informando al momento todo lo que tiene que ver de la cultura geek, ahí lo estamos informando, así que como les repito, los links están acá abajo en la descripción. Pero bueno, gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Esto fue el Club Geek y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.